Presentan Vicentín Saik, Diario La Capital. Los primeros años del siglo XIX eran tiempos graves para la patria que pugnaba por nacer. Los hombres de Mayo debatían intensamente sobre el rumbo que debía tomar la revolución. Los peligros acechaban dentro y fuera del aún impreciso país que se estaba gestando. Poderosas fuerzas de la corona española, en Chile y el Alto Perú, esperaban el momento preciso para aplastar a los revolucionarios del Río de la Plata. Mucho más cerca, en Montevideo, una importante fuerza realista también esperaba su momento para atacar a los rebeldes. Se afianzaba en la convicción de todos que había que prepararse para una larga guerra. A principios de 1812, la fragata inglesa Canning arriba al puerto de Buenos Aires. Entre sus pasajeros se encontraba un joven y experimentado oficial que había servido a la corona española en su lucha contra Napoleón. Probablemente ni el mismo militar imaginaba que sería el inspirador y conductor de una de las gestas libertadoras más importantes de América. Ese hombre era José de San Martín. A poco de su arribo, se le encomienda la creación de un regimiento de caballería. El profesionalismo, el temple y el profundo patriotismo de este hombre excepcional se aplicaron sin descanso a formar un cuerpo de élite. Hizo verdaderos soldados de hombres sencillos, muchos de ellos sin instrucción alguna. Supo incorporarles el sentido del honor. Revalorizó en sus corazones el amor a la patria por la que iban a luchar y muy probablemente a morir. San Martín tenía clara conciencia de las fuerzas que iba a enfrentar. Si aspiraba al triunfo, debía contar con un ejército profesional y no se dio tregua en la preparación de oficiales y soldados. Los recursos eran escasos. El joven oficial debió multiplicarse para conseguir los elementos necesarios. A través del cabildo se reclamó a la población el aporte de caballadas y armas. Adopta como arma principal un sable con hoja de 90 centímetros, ligeramente corvo, semejante al que utilizaban los guerreros de Napoleón. Ante la escasez de metal, debe acudir a la lanza hecha con madera dura para completar el armamento. Ningún detalle escapaba a la atención del jefe militar, desde el uniforme hasta las tácticas y estrategias en la batalla. Su mayor esfuerzo se concentró en fortalecer el espíritu de combate de sus hombres. Hay que pensar en el enorme valor que debe asistir a un soldado que se lanza con su caballo a todo galope, armado con sable o lanza, contra la línea enemiga que lo espera con fusiles y cañones. San Martín repetía a sus hombres que una vez que el enemigo descargue su fuego, el peligro había pasado.
la formidable fuerza de cientos de granaderos lanzados a todo galope haría estragos en las fuerzas enemigas. Pero quedaba claro para todos que la descarga de fusiles y cañones cobraría muchas vidas en los atacantes. La voz de mando en los oficiales en el campo de batalla tenía una importancia decisiva. Debían ser claras, firmes y pronunciadas en el momento preciso. Avistado el enemigo, la primera voz era «al trote», a la que seguía «al galope», y cuando el jefe consideraba que era el momento, gritaba «a degüello». Con la experiencia y dedicación que le eran propias, el 5 de diciembre de 1812, San Martín había formado el Regimiento de Granaderos a Caballo. Muy pronto tendría su bautismo de fuego. Montevideo se encontraba en poder de fuerzas realistas. Sitiada por tierra por el ejército patriota del coronel Rondó, los españoles navegaban sin encontrar resistencia las aguas del Plata y los ríos del litoral. El 18 de enero de 1813, una importante fuerza compuesta por 14 naves se interna por la boca del Guazú hacia el norte, remontando el río Paraná. La intención del capitán realista Juan Antonio Zavala, con sus 300 soldados, era doblegar las baterías de Punta Gorda, hoy Diamante, y cortar de este modo el suministro a las fuerzas patriotas que sitiaban Montevideo. Alertado el gobierno de Buenos Aires, encomienda a San Martín el seguimiento de las naves desde la costa occidental del Paraná. El 28 de enero, el flamante regimiento de granaderos y su jefe parten en busca de las naves que les llevaba considerable ventaja. El coronel San Martín y 125 granaderos cabalgaban con extremo cuidado para no ser avistados por el enemigo. Desde hacía tiempo, las naves españolas azotaban las costas del Paraná y el Uruguay. Sin encontrar resistencia, saqueaban las poblaciones costeras cuyos pobladores huían tierra adentro al avistar las velas realistas. San Nicolás y San Pedro habían sufrido duros ataques de las escuadrillas, cuyo objetivo era aprovisionarse de víveres y distraer a las fuerzas patriotas que no atinaban a llegar a tiempo para repeler el desembarco. En marcha forzada, San Martín y sus granaderos acortaban la distancia que los separaba de la escuadrilla española. Los lugareños le proporcionaban información del paso de las naves, lo cual acentuaba la ansiedad del coronel porque sabía que el desembarco en algún lugar de la costa era inminente. El 30 de enero, la escuadra naval estaba frente a Rosario. El comandante del pueblo, Celedonio Escalada, se prepara para repeler el desembarco. Contaba con 50 milicianos y un pequeño cañón, pero las naves no se detienen y al día siguiente fondean aguas arriba frente a San Lorenzo. Escalada y sus milicianos persiguen a la flota dispuestos a enfrentarla si se producía el desembarco. 100 españoles bajan a tierra en busca de provisiones. Al avistar la polvareda de la columna de Celedonio Escalada y creyendo que se trataba de una fuerza mayor, se repliegan rápidamente a sus naves. Un prisionero paraguayo que logra escapar le informa a don Celedonio que la fuerza enemiga se componía de 350 hombres y disponían de 2 cañones. Esa información sería de gran importancia para San Martín, que el 1 de febrero llegaba a San Pedro con sus granaderos, después de una esforzada marcha de casi 5 días. Aún les faltaban más de 100 kilómetros hasta San Lorenzo. La impaciencia decide a San Martín a adelantarse a sus hombres y vestido de paisano llega a San Lorenzo, donde observa detenidamente a las fuerzas enemigas. Estaba claro que el enfrentamiento que anhelaba el jefe patriota se produciría en pocas horas. Los granaderos apuran aún más su marcha. Al pasar por Rosario
se les une el párroco Julián Navarro, hombre de extraordinario valor que se ganaría el reconocimiento de San Martín. La historia, la providencia o el azar decidió que el austero convento franciscano de San Lorenzo fuese el lugar donde dio comienzo la empresa liberadora de uno de los jefes militares más destacados de América. El convento se encuentra a unos 200 metros de la profunda barranca que cae verticalmente a las aguas del río. A principios del siglo XIX, la construcción se limitaba a una serie de habitaciones dispuestas en forma rectangular, cuyas puertas confluían a un patio central a través de una galería. El conjunto estaba coronado por una espadaña. Años después, se agregan nuevas dependencias y la iglesia que mira al río, pero la construcción original aún se conserva en el sector opuesto al Paraná del nuevo edificio. En la medianoche del 2 de febrero de 1813, los 125 granaderos a caballo entran por la parte posterior del convento. De inmediato, su jefe se dirige a la espadaña para observar la posición de la fuerza enemiga. Seguramente, la excitación del inminente combate hizo olvidar a los hombres la fatiga de la larga marcha que habían realizado. A las 5 de la mañana, San Martín sube por segunda vez a la espadaña con sus oficiales y avista el desembarco de unos 250 españoles, número que duplicaba el de sus hombres. Bajó rápidamente y anunció que en pocos minutos caerían sobre el enemigo sable en mano. Arengó a la tropa prohibiéndoles que dispararan un solo tiro, recomendándoles que solamente se fiaran de sus lanzas los de la primera fila y de sus sables los demás. Divide sus fuerzas en dos columnas, una encomendada al capitán Bermúdez, que debía atacar el flanco izquierdo del enemigo, mientras él mismo encabezaría la columna que arremetería frontalmente a las fuerzas realistas. Los españoles desembarcan a 1500 metros al noreste del convento. La infantería, formada en dos columnas, precedidas por las dos piezas de artillería, comienza su marcha hacia la construcción de los religiosos. Aunque todo indicaba que no esperaban un ataque, marchaban alertas, con sus armas de fuego listas para disparar. San Martín y sus granaderos salen por la puerta posterior del convento, posición que impedía ser avistados por el enemigo que se acercaba. Cuando las fuerzas realistas se encontraban a 200 metros, el jefe patriota da la orden y las dos columnas de caballería, una por cada lado del edificio, se lanzan al ataque. La columna a cuyo frente marchaba San Martín arremete directamente al centro de las líneas enemigas. Los granaderos, comandados por el capitán Bermúdez, hacen un rodeo para atacar el flanco izquierdo de la infantería. Sorprendidos por unos instantes, los españoles reaccionan y rápidamente disparan fusiles y cañones. Por la menor distancia que debía recorrer, la columna del jefe de los granaderos es la que recibe toda la descarga de fuego. Su condición de oficial ubicado al frente de los atacantes hace de San Martín el blanco preferido de la infantería realista, que cae al suelo aplastando la pierna del jinete. Impedido de salir de la peligrosa posición y advirtiendo los españoles que el caído era el jefe de sus atacantes, se lanzan resueltamente a matarlo. Otro realista se apresta a clavar su bayoneta en el cuerpo del jefe caído. El granadero puntano Baigorria se anticipa y traspasa con su lanza al español. Se traba una dura refriega en torno al coronel. Sables, lanzas y bayonetas buscando el cuerpo del adversario en una danza terrible de sangre, coraje y muerte. El correntino Cabral logra liberar a su jefe del peso muerto que aplastaba su pierna. El arrojado granadero es atravesado por una bayoneta que le produce la muerte horas después.
Ante la carga de la primera columna de granaderos, el jefe español Zavala ordena el repliegue de sus hombres hacia la barranca. En ese instante cae sobre los realistas la caballería del capitán Bermúdez, que hace estragos en las filas de los infantes. Por las heridas recibidas, el jefe de granaderos no puede continuar la lucha. El capitán Bermúdez asume el mando, agrupa a sus hombres y lanza su segunda carga con más violencia que la primera. Aunque en retirada y algunos desesperados, lanzándose por las barrancas, los españoles responden con fuego apoyados desde sus buques. El valiente capitán recibe un balazo que le destroza la rótula. El teniente de granaderos Manuel Díaz Vélez arremete con tal vehemencia que se desbarranca y en la costa del río es atravesado por bayonetas enemigas. Queda gravemente herido y es hecho prisionero. Pero el resultado de la batalla ya estaba decidido. 40 realistas mueren en la acción. 14 son los muertos de los patriotas. Los heridos son llevados al comedor del convento. Allí muere el valiente correntino Cabral y pocos días más tarde el capitán Bermúdez, a quien se le había amputado la pierna herida. El teniente Díaz Vélez, liberado en el intercambio de prisioneros que se hizo al día siguiente de la batalla, muere semanas después en Buenos Aires. Bajo el pino del convento, el árbol más reconocido de la historia argentina, San Martín redacta el parte del combate horas después de finalizada la batalla. En una de sus partes expresa: «Me atrevo a pronosticar que este escarmiento será un principio para que los enemigos no vuelvan a inquietar a estos pacíficos moradores». El 5 de febrero, las naves españolas emprenden la navegación de regreso. Entre los historiadores existen distintas interpretaciones sobre las consecuencias de la batalla de San Lorenzo. Pero nadie duda que el 3 de febrero de 1813 nació un líder militar excepcional: el talento, las convicciones y el coraje de José de San Martín pronto se harían sentir en toda América del Sur. Le tocó al humilde convento de San Lorenzo ser el escenario donde se inició una gesta de proporción continental. Sus habitaciones, galerías y patios, hoy convertidos en museo, evocan ese breve instante de la historia que quedó registrado para siempre en el recuerdo de los argentinos. Cada 3 de febrero, miles de personas asisten al Campo de la Gloria frente al convento, donde un escuadrón del Regimiento de Granaderos realiza una carga de caballería. La acción de los granaderos causa una fuerte impresión en el público. La caballería lanzada al ataque tiene una fuerza expresiva que no puede igualar ningún texto para transmitir la intensidad y el dramatismo de la batalla que se libró en esos mismos lugares hace casi 200 años. Por unos instantes, la gente siente el heroísmo, la entrega y el coraje que reclamaba la historia para forjar un país que pugnaba por nacer.